Perfecto, muy buena tarde para todos. A las personas que se están conectando, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva actividad organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN y el Departamento de Servicios al Ingeniero. Bueno, el día de hoy tenemos esa actividad tan interesante, es una conferencia técnica, usos y aplicaciones prácticas de la automatización robótica de procesos, RPA. Para eso nos acompaña el ingeniero Yesid Olarte. Antes de dar inicio a esta actividad, los estamos invitando, como tenemos aquí en pantalla, a las personas que estén interesadas en postular los trabajos académicos de nuestro próximo Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos 2024, lo pueden hacer ya. La fecha límite para presentar estos resúmenes es el 29 de septiembre. Las personas interesadas o que deseen ampliar la información lo pueden hacer a través de la línea telefónica o a través de la página www.singa.com. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información damos inicio, le damos la bienvenida al ingeniero Yesid para que nos haga una breve presentación de su hoja de vida y con esto iniciamos la actividad. Ingeniero Yesid, ¿nos escucha ahí? Sí, señor, ¿me escuchan? Claro y fuerte, sí, señor. Ok, Ingeniero, perfecto. bienvenido y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes para todos. Bien, iniciando, pues me presento. Mi nombre es Yesid Olarte Silva, soy ingeniero de telecomunicaciones. Llevo trabajando 30 años ya, 20 años, perdón, en el tema de las telecomunicaciones. Bien, pues en todos estos procesos de manejo de información para pues, diferentes proyectos, ¿no? He estado pues en diferentes procesos de instalación de diferentes equipos, entonces pues lo que vamos a ver hoy es empezar a ver cómo todos estos elementos o todos estos procedimientos de aplicaciones y de usos que vamos a entrar a hablar, pues pueden ser llevados a cada una de las empresas o los procesos que vamos a estar manejando dentro de nuestro propio entorno y poder entender un poco más qué es todo esto de esas aplicaciones y qué es el RPA. ¿Sí? Muchas veces entendemos o de pronto conocemos algunos procesos de automatización, pero pues en el mundo en el que andamos actualmente, pues todo este tema de globalización y inmersión de pronto de las TIC dentro de todos nuestros procesos laborales, pero lo que hacen es mejorar y ayudarnos de pronto a desconectarnos un poco de tantos procesos que realizamos el día a día y que en la actualidad lo que me permite es empezar a manejar todas estas diferentes herramientas, utilizarlas pues para el bien de mi empresa o el bien de mis labores y empezar a manejar pues todos estos elementos. Eh, Espero pues que tengamos preguntas del público, ¿sí? La idea es, el micrófono está abierto. Si ustedes pues desean compartirnos en algún momento de pronto su experiencia con todo esto, es muy agradable pues también tener ese feedback del público y de pronto de las personas que nos acompañan y asimismo también ir aprendiendo de cada uno de los casos porque pues finalmente esto es en la parte de instrucción y en la parte de pronto de enseñanza, es muy bueno también para nosotros entender también a partir de casos y experiencias de pronto de que a alguien le hayan sucedido. ¿Sí? Entonces es muy enriquecedor para todas las partes. Entonces los invito a que si tienen de pronto dudas, preguntas, pues las vayamos haciendo y si tienen comentarios o quieren de pronto dar también sus experiencias de acuerdo a lo que vamos hablando, pues es muy agradable y pues bienvenido sea. Bien, inicialmente lo que vamos a ver de lo que es RPA es básicamente la automatización, ¿sí? Inteligente
por medio de sistemas de procesos robóticos, ¿sí? O la automatización de cargas de trabajo o la automatización de sistemas de infraestructura. ¿Sí? Yo puedo de pronto llegar a manejar, a cambiar algún proceso que yo necesite mejorar, ¿sí? O que necesite de pronto reducir la carga laboral. Entonces hay sistemas que vamos a empezar a trabajar o que podemos llegar a trabajar de acuerdo a un software para poder manejar estos sistemas de automatización. También a nivel de seguridad, podemos llegar a tener o a encontrar sistemas de seguridad o de información, gestión de la información, ¿sí? O de la identificación y gestión de la o protección de la infraestructura. Cuando hablamos, digamos, de la gestión de identificación, de pronto ya para muchos es muy conocido que yo llego a algún edificio y simplemente por un sistema automático hace un reconocimiento facial y me da acceso ya directamente a sus elementos. Entonces la automatización dentro de la infraestructura ya me permite ingresar, digamos, a edificios inteligentes, ¿sí? Como por ejemplo en algunos casos he conocido, digamos, sistemas de automatización en conjuntos residenciales donde ya no necesito llegar donde una persona, sino que simplemente me conecto con un tablero, ahí todo el proceso de automatización, ingreso al edificio y tengo como ese permiso, por así decirlo, de ingresar a esta estructura por medio de un reconocimiento facial. Entonces, es toda esa gestión ya de seguridad, obviamente a nivel de seguridad, toda la información que podemos llegar a manejar. Y a nivel, digamos, de procesos automáticos, encontramos toda la parte de generar robots, sí, o bots que llaman actualmente, para hacer procesos de identificación, digamos, de bases de datos, procesos que son muy continuos o que son muy repetitivos. Entonces yo lo puedo pasar a un proceso automático y evitar, digamos, que una persona constantemente esté haciendo el mismo proceso, simplemente automatizándolo. ¿Sí? A nivel, por ejemplo, digamos, de automatización de infraestructura, vemos casos, bueno, he conocido casos, por ejemplo, de una automatización en una empresa, por ejemplo, de carbón, en un proyecto que estuve, donde lo que se automatizó fue el proceso, digamos, de un bombeo de agua para generar unos sistemas de automatización, unos sistemas, perdón, de enfriamiento de unas calderas. Entonces, el proceso de automatización lo que hizo fue evitar que una persona fuera hasta la bomba, la prendiera, hiciera todo el manejo como tal de las bombas, ¿sí? Se instalaron unos PLCs, se hizo toda una parte de una configuración y se manejó todo un proceso de automatización vía software para que en el momento que se requiriera como tal abrir las bombas, pues ya no tenían que mandar a una persona, sino que simplemente por esa configuración de estos equipos me permitiera hacer pues todo ese proceso simplemente manteniendo una estructura ya definida, ¿sí? Entonces, esos procesos de automatización pues ya se están presentando muy seguidos, ya estamos buscando a nivel como tal de mejoras continuas, buscar cómo reducir esos procesos, ¿sí? No solo temas físicos, sino que ya hay muchos temas de software que evitan como tal que se hagan esos elementos. Bien, ¿cuál es la agenda de hoy? Vamos a ver qué es el proceso de automatización robótica o el Robotic Process Automation, los casos de uso, por dónde vamos a empezar, cálculo del ROI y al final preguntas y respuestas de parte del público. Bien, entonces en el proceso como tal de automatización robótica, básicamente el objetivo principal es utilizar la tecnología, ¿sí?
para reducir como tal la intervención manual, evitar como tal que una persona esté generando un proceso constantemente, utilizando programas, utilizando aplicaciones informáticas, funciones, tareas administrativas, tareas mecánicas que ya estén definidas y que sean procesos que constantemente se estén repitiendo y las cuales pues requieran simplemente una interpretación, un análisis basándose obviamente en una secuencia que sea constante, ¿sí? Que si yo, por ejemplo, tengo que generar unos certificados o pues, tengo que generar un documento, simplemente yo coloco un robot, el robot toma una base de datos, toma toda una información y basándose en esa información, pues me genere como tal una línea de documentación final que es la que voy a entregar, ¿sí? Se puede llegar a generar todo el uso o la programación de estos elementos, evitando que haya como tal una interacción humana para llegar al proceso final. Obviamente, no se está hablando solamente de máquinas compuestas por máquinas, por engranajes, sino hablamos ya de software que se va a encargar de todo lo que viene siendo este proceso tecnológico. Dentro de lo que es el IRPA, vemos que pues, es un empleado virtual, básicamente. Yo voy a estar trabajando, vamos a estar trabajando con un elemento que en la actualidad pues, va a ser diseñado de forma virtual, ¿sí? No es algo que yo tenga una máquina sentada, un robot físico, sino que básicamente es un robot con el que yo voy a estar interactuando por medio de un software. Ejecuta pasos de manera consistente, es decir, que yo le tengo que dar una secuencia, ¿sí?, de información para que él vaya manejando, vaya llevando toda esa información de una manera constante. Reduce el tiempo de time to market. La idea, obviamente, cuando se generan todos estos procesos, es que la entrega al mercado sea mucho más fácil, ¿sí? La entrega del producto, ¿sí?, sea mucho más rápida. Cuando tenemos procesos industriales o procesos, digamos, de documentación o procesos dentro de una organización donde tengo que hacer elementos manuales, ¿sí? Y yo instalo un sistema de automatización, busco o se busca, básicamente es reducir toda esa información o todo ese proceso de tiempo que me genera de pronto tener una persona sentada, porque pues básicamente el software lo que va a hacer es un proceso constante, ¿sí? Obviamente es algo que hay que tener claro y es que como seres humanos nos cansamos, ¿sí? Hay momentos donde llegamos a ser muy eficientes durante el día y hay momentos donde pues, tenemos una reducción como tal de esa eficiencia porque pues, nos cansamos, de pronto nos duelen los ojos estar sentados en un computador, tenemos un proceso, un dolor en la mano, entonces pues tenemos que hacer estiramientos. Mientras pasa eso, pues obviamente los procesos dentro de un software van a ser constantes, no van a haber tantas quejas, por así decirlo, digamos, en el proceso de generación de algún documento, algún tipo de trabajo, entonces pues reduce el tiempo de mercado. No afecta la infraestructura, ¿sí? La idea del RPA, la idea de la ejecución del RPA, de los procesos de automatización robótica, es que en el momento que se implementen no me genere un problema al proceso el cual yo estoy ejecutando, ¿sí? Ya que la idea es que se haga en paralelo y en el momento de que ya que se ha montado toda la automatización, no se sienta como tal afectado ese elemento. Y actualmente, pues, la RPA usa aplicaciones existentes en el mercado, ¿sí?, para hacer todo el proceso de configuración dentro de todo lo que viene siendo esta parte del RPA. Bien, dentro de una de las preguntas iniciales de lo que viene siendo el RPA, no sabemos si
en este caso, ya hay personas que conozcan qué es RPA, dentro de los participantes conocen o hayan trabajado o hayan visto algún proceso de lo que viene siendo el RPA en sus empresas o lo hayan aplicado o lo hayan implementado. No sé si alguien de la audiencia nos desee compartir su experiencia. Perfecto. Bueno, aquí tenemos una manito levantada, ingeniero César Augusto Palacio, bienvenido. Aquí en este momento estamos habilitando micrófonos a todos. Ingeniero César Augusto, bienvenido. Sí, gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los integrantes de la mesa de trabajo del día de hoy. Pues básicamente yo he trabajado pues en temas de automatización y no sé si de pronto esto será una escala o un paso superior a los procesos SCADA, a los procesos de integración por sistemas HMI, por pantallas táctiles, digamos a una superación de la generación de la automatización por lógica cableada. O, digamos, yo lo he visto, por ejemplo, también en temas de centros de mecanizado, centros de ensamblaje, procesos industriales. Inclusive me llamó la atención, digamos, que mencionaba el ingeniero expositor un tema de una automatización para un sistema de bombeo. Digamos que toda esta tecnología, pues, la hemos visto, digamos, implementada en sistemas de tratamiento de aguas a un nivel, pues, de escala y de supervisorios remotos. Entonces, no sé si esto ya actualmente es como la siguiente generación de ese tipo de automatización. Gracias. Gracias. Gracias, compañero. Sí, ¿alguien más o ahí podemos ya continuar? Sí, sí, Solo hay señor. una mano. El ingeniero Juan Andrés Reverén también tiene la manito levantada. Ingeniero Juan Andrés, bienvenido. Buenas tardes. buenas tardes, ingeniero Yesid. Ingeniero, Muy buenas tardes. interesante, a mí me apasiona este tema de la programación y la inteligencia artificial. Y yo quisiera preguntarte una cosa, si cuando instalas, por ejemplo, los robots en un proceso digital, ¿eso permite la interacción entre lazos de personas que sean supervisoras o que tengan que ver, que sean como salidas de los procesos? ¿O es totalmente automático, no permite que haya interacción humana? Ok, ingeniero. Listo, mi hermano, gracias. Buena pregunta. Dentro de los procesos de automatización, básicamente, pues depende de lo que yo quiera hacer. Obviamente tiene que haber unos recursos de administración que me permitan poder bloquear o poder parar algún momento la máquina, porque si se empieza a generar como tal un proceso totalmente independiente, pues la idea es obviamente poder generar la interacción con algún supervisor que obviamente esté encargado de hacer estar buscando que ese proceso se cumpla. Finalmente, la idea del RPA es que me entregue como tal un producto, vamos a decir que es como si yo generara un pequeño proceso dentro de una gran cantidad de conexiones o de procesos que yo tengo que realizar. La idea es que todas estas automatizaciones, inicialmente, y lo vamos a ver más adelante, se hagan como procesos pequeños, ¿sí? Más o menos como parte de un esquema muy grande, pero que yo realmente pueda tener el control, digamos, de esos procesos de automatización, ¿sí? Algo, por ejemplo, como lo que les decía y lo que trae a colación el ingeniero Mauricio, creo que me disculpan, no lo tomé, pero el proceso, digamos, de la automatización de lo que les decía, obviamente dentro de ese proceso yo tengo una supervisión, digamos, de las bombas, yo tengo que tener un sistema, vamos a decirlo, apagado y prendido de emergencia, porque pues en el caso tal de que yo deje el proceso pues corriendo finalmente, pues yo tengo que tener básicamente un control en qué momento puedo tenerlo pendiente, ¿no? Dentro de los procesos de implementación de software de RPA, la idea obviamente es manejar procesos de supervisión internamente y como todo proceso de automatización, tiene que tener un administrador y una parte en la cual pues tiene una interacción con el ser humano.
¿sí? Entonces la idea es llegar a buscar que esos procesos se puedan generalizar o se puedan utilizar de esa manera. ¿Listo? Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más de pronto desea hablar o podemos ya continuar aquí con esta parte? Podemos continuar, por favor, ingeniero. Ahorita le damos paso a la ingeniera Natalie, pero continuemos, por favor, qué pena. Ok, Gracias. listo. Bien, básicamente lo que les decía, lo que hablamos hace un momento, el tema del RPA es hacer una automatización de procesos, de tareas repetitivas con robots de software, ¿sí? De crecimiento ilimitado. Y lo que me preguntaba hace un momento el ingeniero Juan, y que trabajen con las personas. O sea, yo tengo que generar todo el proceso de la automatización. Si nos damos cuenta, hay digamos, en este gráfico, algo importante es que hay algo que está muy grande, pero que son subprocesos muy pequeños con los cuales yo voy a empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces, que puedo empezar a llevar, ¿sí? No sé si de pronto conozcan de pronto hayan escuchado lo que es Scrum, y cuando hablamos, digamos, de pequeñas tareas o pequeños proyectos que llevamos a cabo en la semana, a veces digamos una comparación de eso, que son pequeñas partes, ¿sí? Que yo estoy haciendo una automatización y que las puedo ir aplicando y las puedo llegar a generar como una conexión muy grande de todo. Pero si nos damos cuenta, el RPA lo que hace básicamente es esa automatización de todos, de unos procesos que puedo llegar a generar para una conexión final. ¿Sí? Dentro de esas nuevas, esta tecnología o esta información que vamos a empezar a entender, vamos a estar hablando, por ejemplo, de lo que es Workforce, el Business Process Automatization, la automatización del RPA, trabajo, software, algo bien interesante, digamos que viene, que también hace parte de todo este desarrollo es el GUI, que es la parte de interfaz gráfica para los usuarios. ¿Sí? Muchas veces cuando trabajamos con procesos, digamos, robóticos, para uno como ser humano es mucho más fácil poder manejarlos gráficamente, o de pronto con una interfaz que pues sea muy fácil de manejar, por así decirlo. A veces somos muy gráficos, muy visuales en el momento de hacer una configuración, y si no tenemos como esos conocimientos muy profundos de computación o de sistemas, pues a veces se nos complica. Entonces, toda esa parte de la interfaz gráfica sí es bien importante de pronto en estos procesos de automatización. Sí, hace poco estuve trabajando también por unos procesos para unos equipos de Nokia, en la parte, digamos, de transmisión de datos, y algo que me llamó la atención es que, digamos, antes pues manejábamos los procesos, digamos, de ese software para esos equipos de transmisión, los manejábamos como simplemente por comando CLI. Entonces, al momento pues ya de cambiarlo, pues lo que estuvo bien fue que se pudo realizar ya una mejora, digamos, de los procesos de la interfaz gráfica, ¿sí? Estamos hablando también de lo que es el BPO, toda la parte de outsourcing de procesos de negocios, la parte de gestión de los procesos de negocios, los procesos digitales, la carga como tal de trabajo robótica. Entonces, eso es algo que vamos a empezar a ver dentro de todo lo que viene siendo toda esta parte del RPA. Dentro de lo que vienen los enfoques de RPA, vamos a estar hablando o vemos los enfoques de automatización, y era algo que les decía hace un momento, que la idea de implementar RPA es que es una nueva tecnología que me permite la automatización rápida sin rediseñar procesos. Es decir, es algo que se puede instalar con una velocidad de ejecución alta, pero sin cambio en los procesos que yo estoy haciendo. Es montarlos de forma paralela y que al final pues el proceso lo haga el robot, ¿sí? Algo de los que les decía hace un momento, la generación de algunos certificados o generación de algunos documentos, por así decirlo, que se generan de forma repetitiva y que se generan para entregar, digamos, una documentación final en un proyecto,
yo lo que puedo hacer es decirle al robot que me empiece a ejecutar con una base de datos que antes lo hacía una persona, básicamente, y se sentaba a hacer uno por uno. Pues básicamente lo que yo hago es montar un servidor o un software dentro de una máquina y empiezo a hacer esa tarea al momento en paralelo con las personas. En algún momento simplemente retiro yo a la persona y dejo ya el bot funcionando en el proceso o en la ejecución de la tarea para la que fue creada. Acá vemos pues una comparación con otros sistemas, por ejemplo, el sistema de transformación de las tecnologías de información. Es un proceso de ejecución lenta, es un proceso que me cambia como tal todos los procesos de una manera pues muy alta, entonces pues son como los que está ahí en la forma de abajo, ¿no? Están los sistemas de gestión de procesos de negocios, también pues es un sistema ya un poco más alto, entonces me permite hacer una mejora en el proceso. El outsourcing, que es la entrega como tal de información por medio de un tercero, pues básicamente lo que hace es ser una solución predictible rápida, pero también puede ser un cambio en los procesos altos de ese elemento. Y pues finalmente tenemos el RPA, que es un cambio de procesos lento y pues con una producción o una velocidad de ejecución pues bastante alta. Dentro de lo que viene siendo clave para el RPA y algo que tenemos que entender, y digamos los que estamos metidos en todo el tema de tecnología y de telecomunicación y electrónica y sistemas de pronto de IT, siempre se generan procesos para reducir los tiempos, ¿cierto? Para mejorar siempre niveles de servicio. Y algo que dice acá, y es, yo digo que tiene que ser claro para todos, es que actualmente ya la tecnología está siendo desarrollada para que las personas pues no ejecuten una tarea, ¿sí? Que podamos liberar el tiempo de esas personas para que ejecuten otras tareas, ¿sí? O de pronto, si son tareas muy repetitivas, de pronto utilizar el tiempo de las personas en otra actividad. ¿Sí? Hay inteligencia artificial que ya está haciendo todo eso. Sí, de pronto no quiero decir aquí nombres, pero hay tecnología que ya nos está permitiendo generar una tarea en específico. Yo simplemente le escribo, lo busco por internet y le digo que me haga alguna actividad y ya la inteligencia artificial lo que está haciendo es ayudándonos a hacer eso. Básicamente la automatización por medio robóticos, de procesos robóticos, es empezar a liberar el tiempo de estas personas, reducir errores, ¿sí? Es algo muy importante, porque básicamente la máquina lo que hace es seguir una secuencia, seguir unos parámetros ya definidos sin margen de error, o con márgenes de errores, vamos a decirlo que muy mínimos en el proceso de una automatización, y mejorar mis niveles de servicio al cliente, ¿ya? Algo importante es que lo que busca mucho el tema del RPA, y como obviamente como en cualquier negocio, es el retorno como tal de la inversión rápida, ¿sí? Que sean de alto retorno de inversión y que sean rápido, que sean fácil de implementar, ¿sí? Entonces, eso es como el punto clave de que se genere como tal todos estos procesos de automatización de los procesos, porque pues básicamente todas las empresas lo que quieren es esto, ¿sí? O sea, buscar una mejor rentabilidad y que haya una mejora constante de estos elementos. En el RPA, en inversión en el RPA en el mundo, entonces, empezó más o menos a crecer en el año 2018, ¿sí? La categoría de software RPA como tal. En el año 2019 se llegaron hasta 822 millones en el 2019, y en el 2020 estamos hablando de que superó del 1.2 a 1.5 billones de dólares. En este caso, ¿cierto? O sea, el crecimiento con respecto a todo lo que es el desarrollo de software es algo abismal. O sea, uno empieza, digamos, cuando uno empieza ya a mirar todos los temas, por ejemplo, de no sé, buscar un trabajo,
muchos de los cargos que uno empieza a buscar es que tengan conocimientos en inteligencia artificial, en nuevas tecnologías, en redes de nueva generación, en 5G para hacer todo el tema de conectividad, toda esta parte de IoT. Entonces, toda esta parte de automatización es algo bien interesante, ¿sí? Y que pues realmente tenemos que empezar como a buscar el crecimiento de todas estas tecnologías. Para el año 2020, el 72% de las empresas empezó proyectos RPA en el mundo. Y en la tasa actual para el año 2024 se busca que el 100% de las empresas pues empiecen a hacer uso de estas nuevas tecnologías. Es importante, como les digo, entender que estamos en un mundo que se está viendo llevado en este momento por una revolución tecnológica increíble, ¿sí? Donde vamos a tener constantes mejoras, ¿sí? De hecho, ayer lo pongo en colación porque lo vi ayer y me llamó mucho la atención. En Alemania hubo un congreso de inteligencias artificiales donde hay sistemas automáticos, ya, no sé, lo que más me llamó la atención fue porque hay un pedazo del video y es un robot donde ya, bueno, o sea, lo que habíamos antes de un tema cibernético, ya en la actualidad se vuelve mucho más, estamos mucho más importante y estamos llevados a que todo se esté volviendo sistemas robóticos, ¿sí? Entonces es bien claro este proceso de automatización dentro de la tecnología. Bien, casos de uso. Entonces, ¿dónde vamos a poder ver esos casos de uso? Entonces, tenemos en equipos y en personas, procesos de automatización robótica. En equipos y en personas, pues me quitan obviamente las tareas como tal repetitivas de bajo valor, ¿sí? Que hago manualmente, los puedo poner a hacer como un proceso de un robot. Procesamiento de datos, ¿sí? Reportes, call centers. Sí, muchas veces, y ya en la actualidad sucede que uno llama, no sé, por ejemplo, a pedir una cita médica y básicamente todo el proceso lo hace una máquina, ¿sí? Entonces, me contesta el robot y me empieza a dar una serie de parámetros para que yo simplemente interactúe con esa máquina. En algún caso fui por ahí a algún centro médico también y había una máquina, hice todo el proceso por medio de un sistema robótico de guía, ¿sí? En los bancos, por ejemplo. En la actualidad también vi un proceso de automatización de un banco donde ya no me atendía una persona una recepcionista y me guiaba no sé, finalmente a lo que yo fuera a hacer dentro de ese banco, sino que básicamente dentro de esa parte ya se sumerge uno dentro de todo un mundo de opciones ahí y que básicamente pues ese es entregarme ese robot toda la información que yo voy a entregar, ¿sí? Sistemas de alta de empleados, o sea, salida de empleados, facturación, ¿sí? Toda la parte de pagos, simplemente monto mi base de datos y automáticamente el robot ya sabe qué tiene que hacer por medio de los algoritmos y configuración como tal de los procesos. Procesamiento de pedidos, ¿sí? Por ejemplo, el e-commerce en la actualidad es algo que también ya se está viendo llevado a que haga como tal todos estos procesos de los pedidos, escaneos, ¿sí? Bien, dentro de la parte de aplicaciones de negocio, entonces maximizar, como hablábamos, el retorno de la inversión en las aplicaciones, entonces me ayuda como a extender toda la capacidad de automatización de los flujos, ¿sí? Toda la parte del workflow, voy a empezar a manejar toda esta parte de trabajo dentro de mi empresa, la planificación de trabajos, identificar cuáles son los trabajos que voy a empezar a manejar, la integración de datos, que es algo muy importante en la actualidad en las telecomunicaciones y en la información, tener todo dentro de un mismo sistema y que yo no tenga que estar buscando información dentro del FTP, dentro del email, ¿sí? Dentro de los sitios de web, sino que básicamente yo ingreso la información y pues ya voy a tener la información dentro de todos, dentro de mi propia aplicación, pero pues
manejada dentro de muchos recursos, ¿sí? En sistemas de infraestructura, toda la parte dentro de toda la parte de infraestructura repetitiva de la automatización que se ejecuta actualmente pues con scripts, que pues que no tiene esa velocidad, entonces simplemente se le genera el robot para que se ingrese y haga toda la parte de elementos manuales. La parte de monitoreo es algo muy importante, ¿sí? Sí, digamos, en sistemas, digamos, he trabajado muy poco, pero en algún momento hice algún proceso con una petrolera y me mostraban lo que decía el compañero sistemas SCADA, donde básicamente están monitoreando constantemente la red y pues básicamente lo que me está mostrando es un robot, toda la información de todo el sistema que se está manejando y me reporta incidentes, me genera tickets, me genera el momento en que realmente se cayó. No tengo una persona que está pendiente ahí, sino que automáticamente el sistema me está diciendo dónde está la falla, cuál es el problema de esa falla y poder generar, digamos, una mejora a nivel de esa conexión. ¿Sí? Entonces, pues esto es lo que se está automatizando básicamente con el tema de las empresas. A nivel de finanzas, entonces, a nivel de finanzas, pues tenemos la preparación de revisión financiera. O sea, yo tengo robots que me pueden ayudar a buscar toda la parte de automatización de los sistemas de revisión financiera, entradas de documentos o información a diario, reconciliación de la intercompañía, o sea, estar internamente verificando y conciliando, digamos, con toda la información interna que viene generando el proceso, toda la parte de planeación y análisis financiero de la compañía, el cumplimiento y reportes como tal de los informes que tengo que generar, la reconciliación de cuentas, reconciliaciones bancarias, proceso de cuentas a pagar, finanzas operacionales y de contabilidad, procesos y cobros. O sea, hay muchas cosas que yo puedo llegar a generar como tal un robot. Como les decía, no es a gran escala, o sea, no puedo llegar a decirle a un robot, va a generar todas las finanzas, porque dentro de finanzas hay muchos elementos que yo tengo que entrar a ver, pero siempre es procesos muy pequeños, ¿sí? Que ya no necesitan que yo sea una persona ahí, sino que simplemente entra, me genera un resultado, me entrega el valor y ya yo lo uno dentro del todo que tengo que hacer. Para la parte de recursos humanos, entonces tenemos los datos de los empleados, toda la información de automatización de entrada y salida de trabajadores, la información de la limpieza de los datos, cómo y en qué proceso se encuentran, toda la parte de gestión y reembolsos, beneficios de los empleados, validación de los tiempos de registro, procesamiento de la nómina, el análisis y reporte de gastos como tal de estos empleados, incorporación a procesamiento de usuarios, la parte de inducción, por ejemplo, algo bien importante, y es que en algunas empresas de las que he visto últimamente con sistemas de automatización, es que llego a una empresa, yo como empleado me siento en un dispositivo con alguna pantalla, de pronto táctil o en un computador, y empiezo a ver todo un sistema de automatización en la inducción. O sea, ya no tengo una persona del área de recursos humanos diciéndome, vea, es que aquí es donde trabaja Pepito, aquí es donde trabaja Juanito. No, me muestran toda la estructura, me muestran todos los, digamos, los videos que yo tengo que llegar a tener, me muestran el paso a paso, por ejemplo, de cómo hacer una solicitud, una requisición, un requerimiento, digamos, de algún vehículo, de un teléfono, cómo pedir un computador, y todo esto por medio de una plataforma, de una interfaz gráfica, ¿sí? Entonces, ese robot básicamente lo que está haciendo es el proceso que tendría que hacer una persona, me lo va a entregar a mí por medio de ese sistema de gestión. Tenemos gestión de requisitos, ¿sí? Lo que les decía ahorita, la administración y formación de desarrollo. Ya muchas de las empresas también lo que hacen es evitarse procesos de inducción, generando con empresas de capacitaciones se puede generar un sistema de desarrollo donde podemos entregar como tal esa información de la tecnología que se está implementando. Para el tema de impuestos dentro de la empresa, entonces está toda la parte de extracción de datos, de balances como tal de los libros para manejar la información, la parte de los libros o la parte de volver
los documentos electrónicos, toda la parte de gestión de documentación como tal de la empresa, ¿sí? La forma como de gestión de datos, las reconciliaciones, validación de datos, entrada y salida de datos y generación de reportes de esta empresa por medio de todo lo que son elementos de automatización por robots. Para el área de IT, yo creo que las áreas que más empezamos a utilizar esto somos los de IT, somos los que estamos manejando toda la parte de tecnología, ¿cierto? Toda la parte de ingeniería. Básicamente porque necesitamos siempre reducir el entorno al cual nosotros vamos a atacar. Si yo trabajo, por ejemplo, en el área de IT y hacen una requisición, no sé, que el área de contabilidad necesita que se generen los costos diarios de un vehículo que se está moviendo constantemente, pues yo lo que puedo hacer es un robot, el cual toma la información, no sé, por ejemplo, del tracker o el GPS que tiene ese vehículo y empieza a generarme el reporte de este vehículo. Entonces, a nosotros en el área IT, pues básicamente tenemos que generar o usar estos elementos de robot para poder implementarlos dentro de nuestras empresas. Usos comunes, políticas de información, algo que les decía ahorita, nosotros, digamos, generamos como tal el reporte o el ingreso de esas personas y se pueden entregar a las áreas que lo piden. El reporte, gestión de eventos, generación de pruebas, monitoreos de seguridad, toda la parte de servicios de mesa de ayuda, gestión de archivos, sí, básicamente ahorita, y eso es algo que está también llegando muy fuerte dentro del área de las IT, telecomunicaciones o como quieran llamar de pronto en este caso, es la gestión de archivos y la seguridad que se le genera a eso, ¿cierto? La información actualmente es algo que necesitamos entender y pues básicamente toda esta parte del acceso de automatización para los procesos es muy fundamental. Instalaciones de software, monitoreo de aplicaciones, gestión de accesos, lo que hablábamos hace un momento, de llegar a un edificio y ya no tener una persona que esté constantemente generándome el ingreso, sino que simplemente monte un robot que haga la validación por medio de un sistema digital o biométrico y poder hacer la identificación como tal del persona. ¿Por dónde arrancar? Básicamente, cuando llegamos a las empresas, muchas veces no sabemos qué atacar, ¿sí? O sea, no entendemos qué es lo que se tiene que atacar. Se debe primero pues, hacer un listado de los procesos que yo quiero mejorar, ¿sí? O algo, identificar cuáles son esos procesos que yo debo llegar a eliminar y que pueden estar ocupando el puesto de una persona y liberarlo, ¿cierto? Se debe hacer algo que se llama un quick win, ¿sí? Una ganancia rápida, por así decirlo, primero con un proceso piloto que sea muy relevante y que sea rápido y fácil de automatizar y que tenga el retorno de inversión muy claro, ¿sí? ¿Cuál es el proceso? Digamos, los principales errores al momento de hacer esto. No elegir el caso correcto, ¿sí? O querer algo que digamos, entendemos o queremos solucionar todo el tiempo y es un error que tenemos al momento de arrancar el proceso, ¿sí? Entonces, es generar como tal este proceso por medio del quick win. Elegir los candidatos. Es muy, muy importante darle un peso realmente a qué es lo que yo necesito, ¿sí? ¿Cuál es realmente el proceso crítico de la operación, que es el que está trabajando 24/7? Son los procesos que me generan horas de trabajo importantes en la operación, procesos que se pueden ahorrar tiempo y personas haciéndolo, personas que me ahorren o procesos que me ahorren tiempo para una persona y la criticidad como tal para ahorrar el tiempo. Básicamente es el criterio más alto, ¿sí? Dentro de todo lo que se genera en los procesos. ¿Con qué frecuencia se usa? ¿Cuál va a ser el impacto de un error en ese proceso? ¿Cuál va a ser el esfuerzo para automatizar ese proceso? La urgencia, ¿sí? Básicamente, y el ciclo de vida de la automatización. Entonces, es tener en cuenta todos estos procesos dentro de la automatización. Cuando se hace la automatización, obviamente, aquí tenemos un ejemplo. Ya básicamente todas las empresas pues, tienen una infraestructura, una estructura diferente, pero es tener las capacidades de poder medir el retorno de la inversión, cuál es el entrenamiento que se le va a dar a esas personas
las mejores prácticas y a nivel de infraestructura, pues que voy a manejar. Algo importante acá, dentro de lo que se viene siendo el proceso, y está enmarcado en rojo, es tener evangelistas, ¿sí? Lo llaman así dentro del proceso. Eso significa que yo tengo que tener personas que me estén capacitando gente dentro de los procesos de automatización, ¿sí? Es tener un centro de apoyo, un centro de especialización, un centro de excelencia que me ayude como tal a que yo pueda llegar a generar personas, ¿sí? Con conocimientos, equipos funcionales, que pueda tener áreas de conocimiento y automatización muy claras. Entonces debo tener muy fuerte, muy arraigado el tema de estas personas al momento de fortalecer equipos. El cálculo del ROI es un proceso de validación, un caso de negocio. Básicamente, pues acá lo que nos dicen es que había una empresa donde se hace el primer proceso de validación y pago de facturas, ¿sí? Nos muestran pues un ejemplo de lo que viene siendo el pago de facturas, y aquí lo que pues al final nos muestran es que utilizando todo el proceso mejoré, ¿cierto? Entradas a 16 horas, entradas, el costo de las horas, el costo del proceso de automatización fue un 70%, me mejoró, ¿cierto? El coste de esas horas, entonces, obviamente, al final de todo este ejercicio me muestra que hubo un elemento positivo, bueno, ya no sé el valor, pero era más o menos de $10.000, entonces bajó más o menos $4.000 al momento de hacer la automatización. Entonces, todos estos casos de automatización pues son bien interesantes hacerlos dentro de la compañía para tener obviamente una eficiencia económica. Otros beneficios aparte del juego, la motivación de las personas. Algo importante es que las personas a veces se aburren de hacer el mismo proceso. O sea, si yo siento una persona todo un año hacer, no sé, un proceso que se siente a las 8 de la mañana, salga a las 5 de la tarde haciendo lo mismo, pues al mes o a los 2 meses, la persona va a decirme, no, ya estoy cansado y me voy, ¿sí? Porque cuando se vuelve repetitivo, eso se aburre. Entonces ese es el beneficio como tal de que las personas, o sea, se va a montar el proceso, pero que vamos a pasar a hacer otro tipo de actividades. Se puede dedicar personas formadas a otros proyectos, es decir, que podemos quitar a esa persona que está haciendo todo este proceso y llevarlo a que la persona pueda capacitarse y poder empezar a manejar otros elementos. Mejorar los calidad y los niveles de proceso. Obviamente, lo que hablamos hace un momento es que el proceso, el RPA, lo que hace es ayudarme a que el proceso no falle, ¿sí? A no ser de que falle el robot, pero por lo general esas fallas son muy, como les decía, muy pequeñas y no se falla en ese proceso. Listo. No sé si de pronto iba muy rápido, un poco con el tiempo, pero pues es que es un tiempo muy corto y es un tema muy extenso. Entonces, no sé, ingeniero Manuel, si haya preguntas en este momento, las respondemos. Claro que sí. Perfecto, ingeniero Yesid. Muchas gracias. Muy completa la presentación. Sabemos efectivamente que por tiempo estos temas tan profundos no se pueden ahondar en tan corto tiempo, pero excelente presentación. Y bueno, nuevamente abrimos aquí micrófonos para preguntas, aportes, comentarios. No sé si la ingeniera Natalie nos quiera mm, acompañar. Recuerden que los micrófonos están habilitados para todos o en el chat de la reunión también podemos indicar aquí las preguntas que se tengan. Denos un momento, por favor. Bueno, tenemos una diapositiva, ingeniero, de sus datos de contacto. Ay, no la tengo en esta presentación. Ok, bueno, aquí ya tenemos a la ingeniera Natalie. Bienvenida, ingeniera. ¿Puede activar, por favor, su micrófono? Claro que sí. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Ok. No, quería volver de pronto a la primera pregunta que hizo Yesid al principio, el ingeniero Yesid. Básicamente en mi empresa, yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones con un operador de telefonía y recientemente implementamos un proceso de RPA
para una validación post-release, o sea, luego de que implementamos algunas actualizaciones en el software que trabajamos. Usualmente el equipo de operaciones lo que hacía era manualmente, realizaba varios escenarios de prueba dentro de la GUI que utilizan, por ejemplo, los agentes del call center, y eso tomaba muchos recursos en cuanto a personas y mucho tiempo dentro del bridge de las actualizaciones. Entonces, el sistema de RPA se implementó para hacer todos los escenarios automáticamente por medio del robot. Entonces, simplemente quería aportar de pronto ese otro escenario. Ok, Natalie, gracias. Igual es bienvenida tu aporte. Sí, básicamente es eso, es buscar procesos donde realmente no necesite tener sentado a alguien haciendo un proceso y solucionar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, recuerden, aquí tenemos habilitadas el chat o las preguntas. Ingeniero, no sé si tengamos sus datos de contacto por si hay personas interesadas que puedan hacer el contacto directamente con usted. Sí, no, si quiere, lo escribo en el chat. En este momento no lo haya generado en la presentación, pero se los copio en el chat de un segundito para que de pronto lo tengan ahí. Está habilitado el chat, ingeniero Manuel. Ok, yo soy Olarte, mi teléfono es 3000. Sí, señor. A ver, veamos aquí en el chat. En el chat ya tenemos los datos de contacto. Dame un segundo, vamos a habilitar. Yesid Olarte. Ahí está. Perfecto, sí, señor. Bien, yo no sé si Ok. puedo cambiar aquí la presentación. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. El ingeniero Jorge Leonardo. ¿Qué software existen para realización de los RPA? Ingeniero Yesid. Y dentro de software, pues, básicamente, y no, en este momento no cuento con esa información, se la debo al ingeniero. Pero básicamente lo que sí he visto es que utilizan muchos temas de programación, ¿sí? El uso, digamos, de todo lo que es la parte de programación por temas de Python. eh, pero como tal, así un programa, no lo conozco. Utilizan mucho el lenguaje de programación para generar toda la parte de lo que son toda la parte de gráficas, ¿sí? Toda la parte de desarrollo web, en la parte de desarrollo de programa de programación, pero como tal un programa así específico, un software en específico, no tengo el nombre. Le debo esa respuesta. Perfecto. Bueno, ingeniero, no tenemos más preguntas. Le agradecemos mucho por su buena disposición, colaboración y a todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en futuras actividades. Feliz tarde para todos, ingeniero Yesid. Un abrazo, gracias por su tiempo. Muy bien, un saludo para todos. Muchísimas gracias por su audiencia y igual saben mis datos, cualquier duda, pues espero poderla resolver. Perfecto. Feliz tarde.